Noches. Buenas noches. Perfecto. Ya. Chévere, chicos y chicas, algunas indicaciones iniciales. Recuerden que hoy rinden el cuestionario de toda la unidad 1. Recibí los correos de dos estudiantes que tendré en cuenta su solicitud dirigida. Entiendo que también hay una condición específica para poder desarrollar el cuestionario con ustedes. Así que únicamente con estas dos personas que ustedes mismos saben, no se rendirá el cuestionario el día de hoy. Sin embargo, ya está configurado para los demás estudiantes para que podamos rendir sin ninguna novedad. Antes de avanzar, me gustaría preguntarles si tuvieron alguna dificultad en instalar el Safe and Browser, porque recuerden que ese es un requisito para poder desarrollar el cuestionario de todas las unidades en adelante. O no sé, en todo caso, también una pregunta puntual respecto de si ya tuvieron alguna evaluación o algún cuestionario durante la clase de ayer. Viviana, cuéntame. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, verá, no sé si solamente me pasó a mí, pero hubo problemas, intermitencias en el internet y se me fue o sea, se fue el tiempo por ese tema del internet. No sé si tal vez consideraron el tiempo más que todo, porque son 20 preguntas y sé que es un minuto y medio por cada pregunta, creo. Entonces, bueno, realmente el día de ayer... sí, por el tema del internet, a mí se me fue el tiempo, profe. No sé si puedan considerar ampliar un poquito más el tiempo para resolver el cuestionario. Es probable, es probable. Voy a consultarlo justamente ahorita con Alfredito, el técnico, que también entiendo que les estaba brindando soporte a ustedes, ¿ya? Más bien, regálenme un segundito para poder preguntar. Sin embargo, son 20 preguntas y tienen 15 minutos, es decir, menos de un minuto para poder responder cada pregunta. Son preguntas fáciles y de todas formas les comento una notición que yo sé que les va a ayudar un poquito. Conversé con el profe Galito, que es el profe del paralelo 2, y él me decía que para poder también tratar de generar un apoyo para ustedes, podamos el día de hoy revisar nuevamente todos los temas que hemos revisado hasta hoy, para que ustedes puedan también tener, no sé, un apoyo para rendir de la mejor manera este cuestionario. Ya, entonces vamos a hacer el día de hoy no vamos a tener temas nuevos, más bien lo que vamos a hacer es revisar todos los temas que hemos visto en esta unidad, ya para poder ayudarles un poquito también, comprendiendo que también es nuevo para ustedes porque son segundo semestre y el semestre anterior no tuvieron ustedes cuestionarios en las actividades sincrónicas, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también, porfa. Le doy la palabra a Katherine, me parece, no puedo ver tu nombre completo. Sí, profe, buenas noches. Yo tengo un problema con la aplicación. El día de ayer igual tuve un inconveniente que al momento de quererla utilizar no me dejó ingresar y como que se me congeló el ordenador y no pude realizar el test de ayer. Entonces todo el día he estado tratando de revisar y no, el programa es demasiado pesado para mi ordenador y no me permite utilizarlo. Ya, una precisión, chicos y chicas, más bien para poder avanzar prontito, les voy a dejar aquí el correo de Alfredito porque él nos ha solicitado que él puede brindarles apoyo para esto. Como hoy no vamos a tener temas nuevos, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar todo y mientras tanto, ustedes, las personas que tengan alguna dificultad, pueden comunicarse directamente con Alfredito, ya para que les ayude él instalando directamente por cada característica de cada ordenador, etcétera. Entonces, para todas las personas que tienen alguna dificultad con la instalación del software, porfa, comuníquense con Alfredito. Ahorita, no sé si todos y todas pudieron ver, está ya el correo en el chat de la reunión. Ya, vamos, Edwin. Sí, bueno, yo creo que hay que considerar que, bueno, las preguntas que nos pusieron el día de ayer estaban muy extensas, un texto larguísimo para poder nosotros desarrollarlo en 15 minutos. Eran 20 preguntas. Sí, yo sé que 20 preguntas en 15 minutos sí se lo hace, pero eran demasiado extenso el texto y la pregunta donde nos hacían, o sea, nos ponían un poquito complicado y el tiempo, como le digo, estaba un poquito corto.
Ya, a ver, verán, solamente por esta ocasión. Déjenme ver porque con el cuestionario de ustedes lo desarrollamos con el otro profe hace 2 semanas, entonces honestamente no recuerdo cómo está planteado, pero no hay preguntas largas. Más bien voy a colocar 3 minutos adicionales para que ustedes tengan por lo menos 3 minutos, ¿de acuerdo? Antes de avanzar con esto. A ver, estamos en la semana 4, cuestionario. Ya, listo. Se va a abrir el cuestionario entonces a las 8:42, ¿de acuerdo? A las 8:40, por favor, si ustedes pueden ayudarme indicándome, profe, ya faltan 2 minutitos para iniciar el cuestionario y yo ya paro con la clase, ¿sí? Otro asunto también que es importante. Tengan en cuenta que todos y todas para poder rendir la evaluación deben mantener su cámara encendida. Yo voy a tomar lista. No los voy a mencionar por nombre porque no los quiero desconcentrar ni quitar tiempo. Lo que voy a hacer es ir revisando que sus cámaras estén encendidas y que estén conectados en un ordenador, que es el requisito para poder rendir el cuestionario, por favor. Viviana, cuéntame, porfa. Profe, perdóneme que le moleste y sé que no es su materia, pero quiero yo hacerle la pregunta a usted, porque usted está más a la par con coordinación de la universidad. ¿Qué posibilidad hay sobre el cuestionario del día de ayer? ¿Hay la posibilidad de poderle rendir nuevamente? Porque efectivamente, como dijo el compañero, había mucho texto y obviamente, le digo en mi caso, yo leo súper bien la pregunta para poder responder y no equivocarme. Entonces, yo no me di cuenta también, aparte de lo que tuve problemas con el internet, no me di cuenta el tiempo y quería ver si es que hay la posibilidad para que nos den la oportunidad de volver a rendir ese examen. ¿Habrá la posibilidad o no? La verdad pensaría que no, pero si ustedes pueden extender una solicitud a la coordinación, serían ellos con el docente que imparta la asignatura o con la docente que imparta la asignatura que tuvieron el día de ayer, quienes podrían resolver ese asunto. Podrían existir excepcionalidades teniendo en cuenta que es la primera vez que ustedes van a realizar el cuestionario de esta manera. Entonces pueden allí tratar de proponer, digamos, un listado de cuáles serían las justificaciones o los motivos por los cuales ustedes solicitarían rendir nuevamente el cuestionario. Si quieren pueden hacer eso, pero como les digo, no puedo darles una respuesta concreta y tendrían que coordinar directamente con Patricio, el coordinador, o con Alfredito incluso, y con el docente. Ya, profe, gracias. Ya, no se preocupen chicos y chicas. También, antes de poder retomar los temas sobre la clase, Dina, estás por aquí, ¿cierto? Ya te vi, ya te vi. Dina, un favor, verás, es importante que en el listado, y yo me olvidé de mencionarlo, creo que no lo precisé durante la clase anterior, pero en el listado que me envías, por favor, ayúdame colocando qué tipo de dificultad tiene cada estudiante, porque si bien tengo el listado, pero no conozco específicamente qué es lo que debo hacer con cada estudiante. Sí, entonces, por favor, ayúdame colocando las personas que todavía tengan problemas en instalar los programas Illustrator, Photoshop e InDesign. Porfis, resolvamos este asunto con Dina, que escribiéndole un mensajito cuál es la dificultad que tiene, ya sea por espacio en el computador, ya sea porque el computador se cuelga cuando instalan los programas, etcétera, ¿ya? Y en el caso de hoy, les voy a indicar específicamente en qué partecita, para las personas que todavía no han podido instalarlo, en qué partecita de la diapositiva están los enlaces de los programas, ¿ya? Porque yo ya los coloqué dentro de la diapositiva. Y por ahí otra vez me estaban escribiendo para solicitar los enlaces. Entonces, porfa, hay algunas cosas que son importantes que ustedes puedan prestar atención para yo no tener que resolverlos individualmente con cada uno, ¿sí? Porque a veces no me abastece el tiempo para poder resolver todos los asuntos. Gabriela, cuéntame. Profe, buenas noches. Disculpe una consulta. Eh, no sé si solo me pasó a mí o estoy ingresando mal. La clase grabada de la anterior, bueno, la anterior clase que tuvimos está ya en la plataforma. ¿Por qué no? Yo quise abrir para poder revisar y no tuve acceso.
Ya, déjame, lo apunto, Gabriela, porque no estoy, y créanme que estoy volviéndome loca con tantas cosas que hay que hacer este semestre, pero ya lo reviso, ¿ya? Regálenme un segundo, voy por un esperito. A ver, la grabación de la clase anterior, ¿no es cierto? Ya, listo, ya lo apunté y ya lo resuelvo ahorita, ¿ya? También otro anuncio parroquial y espero que el último. Ahorita, bueno, el día de ayer los docentes tuvimos una capacitación respecto de la configuración de la tarea colaborativa, porque, bueno, seguramente a ustedes algunos docentes ya les explicaron, pero esta tarea colaborativa tiene unas características especiales en cuanto a la calificación. Ya se ha propuesto para este semestre que la calificación sea de parte del docente un porcentaje, otra parte una heteroevaluación, es decir, que ustedes mismos puedan colocar un tipo de evaluación grupal y luego una coevaluación, es decir, que ustedes puedan calificarse entre compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, justo ahorita antes de iniciar clases, yo estaba configurando ya los grupos dentro de esa tarea, que es la tarea colaborativa y que tienen que realizarla esta semana. Vamos a revisarla justito antes de empezar, o más bien revisémosla ahorita. Iba a decir al terminar o antes de empezar el cuestionario, pero no quiero quitarles tiempo del cuestionario por si acaso. A ver, déjenme colocarles aquí. Mientras te doy la palabra, Marisela. Profe, buenas noches. Yo me encuentro en el trabajo, pero voy a prender la cámara de mi celular y voy a dar por la computadora de mi trabajo porque no tengo cámara. ¿Sí puedo realizar eso? ¿Estarás en la computadora de tu trabajo? Te entendí, casi no se escucha mucho. ¿Ahí me puede escuchar? Un poquito mejor. Vas a ingresar al cuestionario por una computadora, ¿cierto? Sí, pero, ajá, una computadora que no tiene cámara. Ah, pero puedes dejar encendido la cámara de tu celular, ¿no es cierto? Sí, ajá, eso quiero hacer, Ya, sí. de acuerdo, no hay Como yo me problema. encuentro en mi trabajo, entonces yo salgo a las 9 de la noche, entonces voy a realizar aquí la prueba. Ok, ok, no hay problema, Maricela. A ver, vamos a socializar entonces un poquito de los detalles de la tarea grupal. Seguramente a ustedes en la configuración ahorita ya les sale los grupos, ¿sí? Yo ya coloqué los grupos y tenemos 8 grupos, ¿sí? Ustedes ya pueden revisar a cuál pertenecen y con qué compañeros y compañeras van a trabajar. Son grupos de 4 personas, ¿sí? Recuerden que la idea para esta tarea es crear un afiche con Adobe Spark. Dentro de la plataforma, entre los elementos complementarios, ustedes tienen un tutorial básico para manejar esta plataforma de Adobe Spark. En algún momento les comenté que este tipo de plataformas es muy parecida al Canva, ¿sí? Pero recuerden que como vamos a trabajar con diferentes softwares de Adobe, como Illustrator, Photoshop e InDesign, es importante también que vayan revisando algunos criterios adicionales que tiene este tipo de plataforma. Adobe Spark es una plataforma en donde ustedes van a diseñar y que esta tarea colaborativa, ¿sí? La cual consiste en crear un afiche. Y también hay que tener en cuenta que la plataforma te permite ingresar o permite que puedan trabajar en tiempo real diferentes personas o diferentes usuarios. Viviana, cuéntame. Profe, la fecha de cierre está mal, está el 4 de abril y sale como tarea atrasada. Ya, no hay problema. Ya, a ver, ahorita mismo, antes de que me olvide, chicos y chicas, si no, estamos mal. A ver, inicia el 28 de abril y termina el día domingo, que es 4 de mayo. A las 23:59. Listo. Ya.
Ahí estamos. Gracias, Viviana. Recuerden que para realizar esta primera tarea colaborativa, lo que ustedes tienen que hacer es sobre todo tomar en cuenta los elementos básicos del diseño que revisamos la última clase y que vamos a retomar un poquito el día de hoy, como la elección del color, dependiendo de los significados, ¿sí? Las combinaciones tipográficas o por lo menos las características principales de acuerdo a lo que veíamos sobre las tipografías y la intencionalidad de las imágenes que van a ustedes a colocar dentro de el afiche. No hay ningún tema en específico, ustedes pueden escoger cualquier tema que ustedes gusten por equipo, pero sí será importante que puedan trabajar a partir de la jerarquización de la información, la elección de la tipografía, la elección de los colores, básicamente eso. No sé si tienen alguna pregunta respecto de la tarea, porque es bastante sencilla, la verdad. Ya, de acuerdo, entonces estamos. Bien, entonces vamos a avanzar a revisar nuevamente los temas que hemos visto hasta el día, bueno, hasta la semana anterior. Sí, recuerden que el primer tema que revisábamos dentro de la unidad 1 se denominaba Principios básicos del diseño y la comunicación. Aquí, ¿qué fue lo que revisamos? ¿Sí? Cómo a través de los diferentes roles que puede tener un diseñador gráfico, sobre todo dentro del rol del comunicador, debe existir también un ejercicio de diseño de la comunicación, ¿sí? Y en muchos contextos yo les hablaba, por ejemplo, en las tareas del semestre anterior, yo les decía, hace falta aquí una jerarquía de la información o, por ejemplo, falta el diseño de la información, ¿sí? Y es que la comunicación visual se compone de diferentes campos, es por eso que se conoce como un campo interdisciplinario. Y además que se abordan diferentes características y a partir de la construcción de las piezas gráficas y la evolución o la evaluación a partir de las diferentes características del diseño gráfico, se le utiliza como una herramienta comunicacional. Y a la vez que hablamos de una herramienta comunicacional, también, por ejemplo, cuando revisan ustedes o han revisado las teorías críticas de la comunicación, allí se construye que la comunicación a través de afiches, los medios de comunicación, la radio, la televisión, etcétera, pueden funcionar como unas herramientas de poder, ¿de acuerdo? Entonces también este primer documento que revisamos sobre las ciudades y los signos hablaba específicamente sobre cómo algunos elementos visuales estudian los mensajes que transmiten. No todos los elementos visuales transmiten un mismo mensaje. Depende también de la interpretación que tengan esos elementos que construyen un diseño, ¿sí? Y es por eso que también nos mencionaba Italo Calvino que la intención, el contexto en el que se desenvuelven o se publican o se transmiten los mensajes en piezas visuales ayuda a poder definir también la transmisión y la recepción en el momento en que los públicos adquieren las diferentes informaciones. Ahora bien, también utilizábamos el documento. Vivian, cuenta. Profe, perdóneme que le interrumpa la clase. Pero el tema del Adobe Spark, ¿usted nos mandó el link para descargarnos? Porque solamente nos mandó Illustrator, Photoshop y InDesign, pero el Adobe Spark no tenemos y en este caso, ¿cómo haríamos la tarea? Ya, es importante que ustedes puedan revisar el recurso complementario en donde tienen el video tutorial, porque Adobe Spark es una plataforma en línea, entonces no necesitan descargarla y por eso hemos planteado con el profe trabajar en ese tipo de plataformas que les permita a ustedes trabajar a todos en grupo, ¿ya? Entonces no Ya. se preocupen por eso. Es como Canva más o menos que pueden trabajar en línea. Ah, Ajá, ay, sin ay, ay. ninguna Oye, dificultad. profe, otra consulta antes de que siga su clase. Para la evaluación, para el test de hoy, lo vamos a realizar por Zoom, ¿verdad? Usted No, nos va a no. mandar el link. Porque en el semestre anterior nos hicieron configurar la plataforma solamente para abrir el Zoom.
para que estén prendidas las cámaras. No, no nos han indicado nada, pero déjenme consultarlo también, porque eso yo no tenía idea, aunque hemos trabajado en otros semestres de esa forma y no necesitamos abrir Zoom, aunque también tiene lógica porque entendería que no, con el Safe and Browser no pueden abrir ningún otro tipo de plataforma, pero entre ellos Sí. estaría el Zoom, me imagino. Sí, solamente el Zoom nos dijeron que programemos para que solamente esa aplicación nos deje abrir la plataforma. Ya, saben que ahorita que estoy revisando los mensajes no hay ninguna indicación respecto de eso. Entonces, Profe, no, vamos a mantenernos, dígame. disculpe que le corte. En la plataforma del Exam Browser sí hay para modificar que te deje el Teams. Ya, perfecto, Joyce. Pero eso entiendo, ustedes deberían configurarlo, ¿cierto? Sí, nosotros. Ya, perfecto. Entonces, porfa, revisen ustedes la configuración, por favor. Indíquenme si tienen alguna novedad. Y bueno, mientras tanto también, mientras vamos revisando nuevamente los temas, pueden comunicarse directamente con Alfredito, porfa. Diana, ay, perdón, Dina, perdón. ¿Cómo está? Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Le quería mencionar que, o sea, la mayoría que instalamos ya en la configuración por Zoom. Entonces, no sé si volviste a instalar Meli en este momento que te permitió la configuración, porque nos vamos a tener que otra vez ir a la configuración. Entonces, no sé cómo podemos hacer a Magíster o yo soy la que estoy mal. No sé, compañeros también que puedan decir algo. Joyce, no sé si tú pudiste configurar, cuéntenme, ustedes deben saber mucho más de eso porque yo como Profe, yo sí no pude. dejo. O sea, pero retomaste la configuración sin Eh, desinstalarla. o sea, sí vale retomar desde búsqueda. Ahí ustedes le ponen el Exam Browser para configurar y de ahí se van solo al paso para editar, nada más. Espérense un ratito, quiero verlos antes de poder avanzar. Ya, a ver, Cristian, también tienes algo que decirnos. Yo les iba a decir, en el correo que nos mandaron había un link donde estaba cómo se realiza, y ahí estaba en Zoom y estaba en Teams. Está bajito de Zoom. O sea, solo buscas la T y ya te sale Teams. Pero sí había un video. Ya, o no sé si Cristian o alguno de los que maneja bien esta configuración tal vez brevemente nos puede compartir pantalla para que todos y todas puedan revisar la configuración y realizarlo antes de tener alguna dificultad mientras ya estemos rindiendo el test. Yo puedo, déjenme ver si es que ahorita lo hago y les aviso ya. Ya, porfa, ya, porfa, más bien unos, ay, ¿qué será? Como unos 25 minutitos antes de terminar la clase mejor, Cristian, ¿ya? Para poder avanzar. Mientras tanto, si puedes revisarlo y puedes prepararlo, mejor, porfa, ¿ya? Para no tener dificultades y que todos y todas puedan configurar. Joana, Perdón, profe, estaba buscando la configuración porque justo le iba a mencionar que yo me entré al Safe Exam Browser mientras estaba aquí en la sala y me sacó automáticamente, entonces estaba buscando la configuración y se me olvidó bajar la mano. ya, no te preocupes, pero ya lograste, ¿cierto? Ya, súper, gracias. Damián, también tienes tu manito levantada. Lo que pasa es que ahorita no tengo quien me vea haciendo la configuración para rendir el cuestionario. Y para eso tendría que llamar a un técnico que tenemos por acá que nos ayuda a Con esta configurar configuración. este programa. ¿Tú lo configuraste con Zoom? Sí, ¿O pues no? en los exámenes de nivelación y para el test del día de ayer, ¿no? Porque Ya, o sea, la ustedes ya reunión han fue en Zoom. trabajado. Ya, Ajá. o sea, se salieron y les enviaron un nuevo enlace para ingresar por Zoom. No, en la nivelación nos pusieron un día, o sea, el sábado, o sea, un día especial para rendir.
O sea, en la clase de ayer me refiero. No, eso sí, eso sí. Se salieron de Teams y los enviaron Los a... la reunión fue por Zoom. Ya, lo que pasa es que algunos docentes están teniendo dificultades por el espacio en OneDrive para grabar sus clases en Zoom, perdón, en Teams. Entonces están haciendo sus clases en Zoom. Pero claro, sería importante que... A ver, Damián, ¿cómo podemos hacer contigo? Déjame ver. O no sé si en todo caso todos podemos estar de acuerdo. Yo sé que ya algunos tal vez ya configuraron en Teams y capaz les puedo enviar yo el enlace de Zoom para poder, para que pueda rendir Damián también sin dificultad. Lleguemos a un acuerdo. Porfa, chicos y chicas. Profe, disculpe que tome la palabra. Le pediría de favor que por esta vez sea por Zoom, porque creo que la mayoría estamos con esas dificultades en este momento de querer de configurar. Ya, ok, Y por de Damián acuerdo. también por... Ya, chicos y chicas, entonces porfa, más bien levanten la manito las personas que tal vez no estén de acuerdo por A o B y que puedan justificarlo también si es que no estuvieran de acuerdo para trabajar por esta ocasión en Zoom, porfa. Ya, todos y todas de acuerdo. Entonces, bueno, yo también me voy a tomar unos 2 minutitos, que yo creo que sí alcanzo a crear un enlace súper rápido. Y no sé, y bueno, se los envío por correo para que todos y todas puedan acceder a ese enlace, por favor, ¿ya? Listo. Entonces, bueno, igual deberán mantener sus cámaras encendidas. No se olviden que voy a pasar lista también para no tener ninguna dificultad con eso. Y es requisito de la modalidad también resolver de esa forma, por favor. Bien, vamos a avanzar entonces, ¿ya? Igual ahorita voy a correr un poco porque tenemos menos tiempo para poder revisar todos los temas, que son varios. Si es que tienen alguna pregunta puntual respecto del cuestionario, más bien, por favor, coméntenme brevemente, ¿ya? Listo, entonces revisábamos, les mencionaba cómo se complementa o cómo trabajan en conjunto el diseño gráfico y la comunicación. Y revisábamos este documento de Jorge Frascara, ténganlo muy en cuenta porque también a partir de esto vamos a trabajar el foro, ¿sí? Y veíamos que el diseño gráfico no solamente es construir cosas bonitas o piezas visuales bonitas, por eso en algún momento revisábamos un poquito más adelante y por eso voy a avanzar cómo a partir de la comunicación visual podemos también tratar de comunicar diferentes elementos. Y veíamos aquí me voy a detener un ratito, veíamos cómo el objetivo principal del diseño gráfico es crear situaciones comunicacionales efectivas, es decir, que a través de las piezas visuales no solamente tratemos de comunicar el arte o los colores, sino que tratemos de comunicar diferentes informaciones. Ahí se me colgaron un ratito, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Ya, profe. ok, gracias. Entonces decíamos qué es y qué no es diseño gráfico, ¿sí? Dentro del entorno comunicacional. Ser diseñador es una persona que logra interpretar y transformar los mensajes ajenos para poder hacer que un mensaje llegue al público y se comprenda de manera efectiva, ¿sí? Por otro lado, un creador autoral es un artista, ¿sí? Por lo que se logra diferenciar desde esa manera el diseñador del artista. Luego, si hablamos específicamente del término de diseño, hablamos de que es un método para resolver problemas de comunicación. Ojo con esto, porque si solamente la intención fuera comunicar, no hablaríamos de diseño gráfico como tal. Sí, el diseñador gráfico a partir de la técnica de la elección tipográfica, la elección del color, la jerarquización de la información, la colocación, edición de imágenes, etcétera, para componer piezas gráficas y visuales y finalmente comunicacionales, logra tener el objetivo de resolver este tipo de problemas, ¿sí? Lo que no hace un dibujo o una ilustración, que es lo que normalmente suelen realizar los artistas.
trabajan únicamente con habilidad técnica, lo que no hacemos los comunicadores sociales, porque a la vez que diseñamos, ¿sí? Y tenemos también estas habilidades técnicas, logramos también comprender críticamente, diseñar la información, revisar la jerarquía, la funcionalidad de las diferentes piezas comunicacionales. Ahora bien, me voy a regresar un poquito por acá. Y también durante este tema revisábamos el ojo del huracán de Eicher, ¿sí? Aquí Eicher también revisaba cómo existe una relación entre la visión, la percepción y el pensamiento, comprendiendo que a partir de la difusión de piezas visuales se puede también inferir en los diferentes tipos de retención de la información o percepción de la información, ¿sí? Y critica varias miradas tradicionalistas de la escuela constructivista sobre todo, y plantea que se puedan revisar la comunicación a partir de la crítica. La comunicación o el diseño a partir de la crítica, donde se comprenden diferentes entornos comunicacionales y contextos sociales, políticos, culturales, económicos, etc. Y entonces, ¿qué dicen estos autores? Y van concordando también, es que vemos con el cerebro y no vemos con los ojos, ¿sí? Porque a partir de nuestra visión, lo que sucede es que nuestro cerebro va interpretando esos estímulos visuales, ¿sí? Por ejemplo, mencionábamos cómo los griegos no tenían dentro de su léxico el color verde o dentro de su cultura el color verde. ¿Por qué? Por lo que literalmente no lo veían, ¿sí? Y eso principalmente se puede partir a través de la construcción social de ese tipo de culturas, ¿sí? Entonces, también que proponen los autores que debe existir una crítica al racionalismo, ¿sí? Por ejemplo, Descartes reduce la visión a un mecanismo meramente físico, es decir, que lo que vemos trata de procesar algo así como en la comprensión artística, ¿sí? Al ojo como una cámara, pero va ignorando los contextos y las dimensiones culturales y cognitivas donde este tipo de piezas visuales se difunden, ¿sí? Y cómo los públicos incluso las reciben. Luego, hablamos también sobre el diseño como comunicación, a partir sobre todo de esta crítica al racionalismo y de promocionar o de crear específicamente piezas que tengan que ver meramente con este discurso racionalista, ¿sí? Sino que también hablamos sobre que la imagen tiene un poder evidente, ¿sí? Dentro sobre todo de este concepto de poder evidente, lo que quiere decir Eicher es que no se requiere una explicación lógica para poder comprender las piezas visuales y asimismo deberá comprenderse las tareas que ustedes van a realizar. Es decir, que no se deba saturar de información. No sé si ustedes han escuchado, vamos a revisar más adelante algunas corrientes minimalistas, por ejemplo, en donde menos es más y es una premisa importante también dentro del diseño gráfico. Dentro de sus afiches, por ejemplo, debería estar puntualizada solamente la información necesaria y no deben colocarse elementos ornamentales que no aporten algo a la comunicación efectiva, sino que si colocan diferentes elementos que no son funcionales dentro de un diseño, lo que va a suceder es que se va a saturar la información y que necesita revisarse y volver a revisarse para poder tener una comprensión, ¿sí? Ahora bien, revisábamos sobre los elementos clave del proceso del diseño. Aquí no me voy a quedar tanto, pero revisamos el primer elemento clave, que es esa comunicación visual. Aquí se comprenden diferentes formas de percepción, ¿sí? La denotación y la connotación, que también hicimos un ejercicio en clase. Recuerden, la denotación era el mensaje objetivo y la connotación era la interpretación subjetiva que nosotros adquirimos a través del contexto en el que nos desenvolvemos. Algunos contextos o algunos significados pueden ser universales, ¿sí? Pero algunos otros significados o interpretaciones pueden ser locales o tradicionales de ciertas culturas, ¿ya? Revisábamos con estos ejemplos la denotación y la connotación
Y luego pasamos al siguiente elemento clave del proceso del diseño, que son los principios de diseño, ¿sí? Esto también lo vamos a revisar más adelante con mayor detenimiento, pero el más importante y el crucial y que también tiene que revisarse dentro de su tarea es la funcionalidad y es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Todos los elementos que se coloquen dentro de el diseño que ustedes van a crear, que en este caso es un afiche, debe ayudar a la comunicación efectiva, a la comprensión del mensaje. Por eso se comprende la funcionalidad cuando el diseño es claro y eficaz, sin evitar ruidos que distraigan o que generen distractores dentro del mensaje que se está emitiendo, ¿sí? Normalmente estos, en el caso del diseño gráfico, suelen llamarse ruidos visuales, ¿sí? Igual vamos a revisar algunos ejemplos más adelante de la clase del semestre, perdón, para poder comprenderlo mejor. Entonces revisábamos también, que también lo van a ver ustedes dentro de la videoclase, cómo se puede componer un diseño que realmente logre tener una funcionalidad y logre hacer que esa funcionalidad sea la comprensión del mensaje. En este caso les presenté yo durante una clase cómo se puede realizar diferentes afiches para un mismo sector comunicacional. En este caso era una presentación de filmaciones o de video, ¿sí? O de cine, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que este autor, Muller Brockman, logra también establecer una construcción limpia, ¿sí? En donde se lee claramente el título del film y sus autores, ¿sí? Y además las fechas en las que se propondrá esta feria de cine, ¿sí? Y entonces podemos ver, vamos a ver otros elementos también y espero que ustedes hayan podido revisar los compilados porque allí había información adicional, recuerden que también se los mencioné. Por otro lado, el afiche abstracto de Joan Miró. Aquí nosotros revisamos diferentes características, sobre todo que hay una información que de primera mano puede comprenderse como una información artística, ¿sí? Porque no hay un orden lógico específico o incluso jerárquico. Aquí la información se encuentra un poco, digamos, desde la perspectiva del diseño gráfico, por supuesto, desorganizada. Sí existe un contraste de colores, sí que eso también vamos a aprenderlo más adelante, pero no existe información adicional que nos ayude a nosotros a comprender el mensaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro elemento clave es este de la jerarquía visual, también para tenerlo en cuenta en la tarea. Sobre todo la organización de los diferentes elementos, no solamente de las tipografías. En clase revisamos dos ejemplos, ¿sí? Sobre la jerarquía visual enfocada aquí en texto y en color, ¿sí? En donde podemos revisar una jerarquía en cuanto a texto, pero recuerden que la jerarquía visual se refiere a todos los elementos del diseño, sean el color, la tipografía, el contraste, las imágenes, el tamaño en que colocamos cada elemento también dentro de una composición, cualquiera que sea ella. Bien, otro asunto es el contexto, ¿sí? Recuerden también, así como revisábamos la denotación y la connotación, se debe comprender qué tipo de connotaciones, por ejemplo, tiene la realización de un producto u otro, ¿sí? Durante el semestre vamos a revisar y el proyecto final que ustedes tendrán es realizar dos tipos de diseños, uno adaptado al impreso y otro adaptado al digital. Y comprenderemos allí, por ejemplo, cómo en los dos tipos de medio puede y debe configurarse de dos maneras el color, por ejemplo, ¿sí? O la distribución. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, para un smartphone que diseñar para una valla publicitaria que está en una carrera y que el consumo es sumamente rápido, ¿sí? Vamos a revisar eso también más adelante, pero por lo pronto tenemos en cuenta para qué tipo de medio vamos a diseñar. Esto no lo toman en cuenta para su tarea, ¿ya? Porque todavía no hemos revisado las características técnicas para esto. Entonces, bien,
Voy a pasar esto porque ya, tecnología y medios, que es otro de los elementos clave. El diseñador debe conocer herramientas técnicas de software, los formatos de impresión, la resolución también, dependiendo de en qué tipo de soporte se va a publicar la información. Esto tampoco lo van a tener en cuenta en su tarea porque es recién una de las primeras tareas que van a realizar. Lo que me interesa es revisar estos elementos clave del proceso de diseño y los elementos básicos del diseño, ¿ya? Bien, ahora, esta es la diapositiva que ustedes tienen colgada en la plataforma, ¿cierto? Y yo les decía que entre los softwares, bueno, el software madre, digamos, o la base de datos de las diferentes plataformas se llama Creative Cloud. Por eso tienen aquí ustedes colocado el icono o el logo de Creative Cloud, que integra un montón de programas de diseño. Diseño web, edición de video, edición de audio, eh, Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, y un montón más que ni siquiera yo me los sé todos, ¿ya? Pero en esta clase vamos a revisar estos tres programas y la siguiente clase, y por eso me interesa muchísimo que se logre resolver esta semana la instalación de los programas, por lo menos el programa de Adobe Illustrator, porque es con el que vamos a iniciar. Y ustedes tienen aquí los enlaces, por eso yo les he colocado dentro de las diapositivas, ustedes toda vez que exista este circulito con un enlace, van a tener diferentes enlaces, sea bien, por ejemplo, en el caso de los afiches que les estaba colocando anteriormente, ustedes tienen aquí el enlace para poder acceder directamente a las fuentes, que en muchos casos les servirán a ustedes para poder revisar referencias de diseño gráfico, referencias de revistas, referencias de sitios web que tengan una construcción en cuanto a la construcción de sus recursos visuales de una manera periodística y comunicacional, con el objetivo que nosotros vamos revisando. En este caso, aquí ustedes tienen los enlaces directos a la descarga de cada programa. Las personas que aún no han podido instalarlo pueden acceder a la presentación dentro de la plataforma y darle clic aquí para poder descargar los programas. Listo, esto ya revisamos. Bueno, esto hicimos un ejercicio en clase. Vamos a continuar. Ya. Entonces, a manera de conclusión, veíamos en este primer subtema que el diseño gráfico es un proceso de traducción visual. Es decir, que tomamos esos elementos, por ejemplo, un ejercicio que realizaban en la maestría de diseño gráfico digital, era que te daban, por ejemplo, un texto, todo un texto, que es más o menos lo que yo hago en clase, ¿sí? Ustedes tienen su compilado en la plataforma y yo lo que hago es que para poder lograr una comprensión a partir de una explicación en clase, crear estas piezas visuales también a modo de diapositiva, es decir, diseñar esa información para que hacia el público pueda tener una comunicación sencilla. Pero ojo, también debe tenerse en cuenta el público al que va dirigido. Si yo le envío esta presentación a una persona que está por fuera del contexto de clases, seguramente no lo va a comprender, ¿sí? A menos que entienda ya los lineamientos de la asignatura de diseño gráfico, ¿de acuerdo? Ahora bien, existen diferentes elementos, como revisábamos también, la gestalt y la semiótica, que van operando estos sistemas de decodificación visual. Es decir, que por cada cultura, cada quien va a comprender dependiendo también de las construcciones sociales. Podemos interpretar, revisábamos, ¿no es cierto?, el color rojo de diferentes maneras, de acuerdo al contexto en el que esté ubicado, ¿sí? O podemos comprenderlo de una manera distinta. También revisamos, ¿no es cierto?, este tema de los soportes impresos o digitales y finalmente el diseñador como un intérprete creativo para generar la resolución de esos conflictos comunicacionales. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos y chicas? Ya, ok. Vamos entonces a revisar la siguiente partecita. Voy a colocar esto.
Entonces, ya, revisábamos asimismo los elementos del proceso, ¿sí? Este es un tema bastante extenso. Para ello revisábamos el documento Diseño y Comunicación, los elementos del proceso de Prieto, ¿sí? Aquí también reforzamos lo que acabamos de revisar en el subtema 1.1, donde Prieto nos propone también la frase ver no es simplemente mirar, es decir, no es una cuestión lógica, ¿sí? Sino que también a partir de la visión uno puede interpretar, puede construir sentido o darle sentido a algo, puede incluso participar de una cultura a través de la recepción de diferentes elementos visuales. Bien, veíamos aquí también la publicidad es una mercancía que promociona mercancía. Esto teniendo en cuenta de que dentro de la historia de la publicidad, sobre todo, ¿sí? Y del sistema capitalista incluso, se establecen diferentes criterios de consumo, bueno, de promoción y de consumo, en donde estamos cegados todo el tiempo por la publicidad, ¿sí? Incluso varios autores lo que logran debatir ya diferentes términos sobre el contexto digital, sobre el insomnio digital, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos tal vez como ensordecidos o encerrados en nuestro teléfono o en las pantallas o en los diferentes dispositivos digitales que no nos permiten mirar otro tipo de características, pero también de manera crítica revisábamos en este tema cómo nosotros podemos también crear comunicación crítica a partir de las piezas gráficas. Y eso también propone el periodismo y la comunicación, puesto que un ejemplo ahora, viéndolo desde otra perspectiva, el semestre anterior creo que les compartí una de las cuentas de Instagram de un medio que trabaja bien el asunto visual, que es Tinta Digital, ¿sí? De manera creativa, sobre todo, por esta idea de transformar la comunicación y adaptarla a los entornos digitales, con esta dinámica también de dirección del público que se encuentra en este tipo de plataformas como Instagram. Este semestre también vamos a estudiar esta cuenta Tinta Digital. Sin embargo, vamos a ver ahora los criterios del diseño que tiene que ver, más allá del... Sí, vamos a ver los discursos porque me interesa el diseño de la información, pero también vamos a ver la forma en que van logrando construir también las piezas gráficas para poder comunicar mensajes periodísticos e informativos. Bien, entonces hablamos de la comunicación visual como un evento social. ¿A qué nos referíamos con esto? A que la publicidad en general o la comunicación visual principalmente tiene un propósito comercial. Y aquí yo les explicaba que existe a la vez un modelo de negocio que establecen también incluso los medios de comunicación, en donde se sostienen a sus trabajadores económicamente a partir del consumo de la información, ¿sí? Por eso es que se fomenta el consumo también dentro de los medios de comunicación, sea en la actualidad a partir de los medios tradicionales, televisión, radio, prensa, así como en las redes sociales, ¿sí? Y estos mensajes visuales deben ser comprendidos también como actos sociales que van ocurriendo dentro de contextos específicos y también depende de la intención con la que se quiera comunicar. Es por eso que revisábamos, déjenme pasar un poquito, esto vamos a pasar, esto también voy a pasar un poquito, ya. Es por eso que aquí sí hablábamos sobre los elementos del proceso del diseño, ¿sí? Que principalmente tienen que ver con la persona que va a crear las piezas visuales. Y aquí dos elementos. Por un lado, si esta persona tiene dentro de su vida cotidiana, ¿sí? O dentro de su percepción, una ideología política, económica, algún tipo de poder o pertenece a un grupo de poder,
¿sí? Desde dónde va a comunicar. Por eso ustedes pueden ver, sobre todo en la difusión de información masiva con la construcción o con la utilización de las redes sociales, que existen incluso los grupos sociales o las organizaciones sociales que antes normalmente no podían tener un medio de comunicación a partir de la división hegemónica, ¿sí? O la distribución hegemónica de los medios de comunicación. Ahora también hay varios sectores sociales, por ejemplo, los sectores de las feministas, ¿sí? Que ya logran tener un espacio también de discusión política dentro de estos entornos, pero que también a partir de su grupo y de su ideología y de sus objetivos logran comunicar desde esa perspectiva. Bien, también otro elemento del proceso son los códigos, ¿sí? Estas, revisábamos, son reglas que determinan cómo se va a elaborar estas piezas visuales a partir de la combinación de los elementos del lenguaje, ¿sí? Veíamos que sobre todo tienen carácter social y que logran también a partir de una alineación de estos criterios, generar normativa, sí, generar normativa que normalmente dentro de las sociedades logran que se genere también un orden o un establecimiento de diferentes reglas o normas, ¿sí? Por ejemplo, el semáforo revisábamos que era un ejemplo claro, donde nosotros comprendemos incluso a partir de la funcionalidad comunicacional del color, ¿sí? Veíamos que si nosotros dentro de un semáforo vemos el rojo, eso significaba pare, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a pasar un poquito esto. El otro asunto es lo diseñado, ¿sí? Que también es un elemento del proceso. Ojo porque este tipo de diseños o piezas visuales también logran ser un conjunto de estos signos, ¿sí? Que van a transmitir información a través de los códigos. Recuerden que acabamos de hablar de los códigos. La comprensión de los diferentes elementos gráficos, ¿sí? De texto, el mensaje que se coloca, los colores, la intencionalidad, ¿sí? Logran componer las piezas que nosotros vamos a publicitar o vamos a publicar, ¿sí? Y veíamos aquí también que existe una doble naturaleza de la información. Esta comunicación no solo depende del contenido semántico, es decir, del texto como tal, es colocado por palabras, ¿sí? Sino que también de la dimensión estética, ¿sí? Es decir, que si nosotros tenemos una información relevante que queremos comunicar, pero que tal vez no esté bien diseñada, ¿sí? Con también la utilidad de lo técnico, no se va a comprender el mensaje, no va a llegar el mensaje tampoco de manera efectiva. Bien, esto también revisamos. Bueno, esto ya lo acabamos de mencionar en cuanto a la influencia social y cultural y la construcción de diferentes elementos. Lo siguiente es el medio y los recursos. Aquí también revisábamos que depende de la división de las diferentes estructuras, incluso, sobre todo en diferentes países en los que están estructurados o incluso de manera social, en donde tenemos clases sociales, por ejemplo, o tenemos influencias de medios dominantes, se puede adquirir o no los diferentes medios y recursos que se requieren para poder trabajar en la cuestión del diseño gráfico, ¿sí? Y normalmente los medios y los recursos suelen estar también, así como los canales de comunicación, hegemonizados. Sin embargo, también se han planteado medios alternativos, como estas plataformas en línea que permiten que todas las personas, sin algún costo, puedan acceder a las plataformas de diseño gráfico. Ahora bien, veíamos también como otro elemento principal del proceso a el elemento del referente, que es el tema, ¿sí? O algo que alude a un mensaje diseñado. Y esto también lo vamos a revisar más adelante, sobre todo comprendiendo la capacidad de manipulación que puede existir en la intención
que el diseñador quiera dar también al envío de un mensaje o al diseño de un mensaje, ¿sí? Veíamos en estos ejemplos durante la clase que no todo es copia fiel de la realidad, sino una interpretación. Y a través de cómo nosotros diseñamos podemos darle una intencionalidad a lo que queremos comunicar. Como aquí, en este caso, recuerden si se trataba de una manipulación expresa, ¿sí? Porque colocan o buscan, ¿no es cierto?, deslegitimar un tipo de protesta para poder publicitarlo como violencia, ¿de acuerdo? Pero a partir de ello, también dentro del diseño gráfico, así como dentro de otras asignaturas y otras áreas de trabajo, deben existir normas deontológicas y códigos deontológicos que nos permitan diseñar a partir de la ética. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Hablamos sobre el marco de referencias, que también se refiere al contexto en el que se desenvuelve o al ambiente en el que se desenvuelve el diseño, ¿sí? ¿Y cómo se interpreta un mensaje? Recuerden que para poder interpretarlo, y esta partecita ya tiene que ver muchísimo con el proceso de recepción o de los receptores. En la actualidad ya no hablamos solamente de este sistema emisor, mensaje, receptor, como vimos del anterior semestre, sino que existe ya diferentes interlocutores que están debatiendo constantemente dentro de las redes sociales. Y para ello existe este marco de referencia. A partir de ese entendimiento de una opinión pública o de esa formación de una opinión pública, se pueden comprender de mejor manera los mensajes, se pueden interpretar de mejor manera los mensajes. Si nosotros hablamos de memes, ¿sí?, como este conocido que coloca un medio periodístico, ojo la posta, y nosotros hemos conocido, tal vez ni siquiera hemos visto la novela, pero por cultura general podemos reconocer estos dos personajes que están ubicados. Disculpen, chicos, en esta publicación, ¿sí? Ese es el marco de referencia que tenemos a partir de nuestro consumo de otro tipo de contenidos. Y a partir de esas referencias podemos recogerlas y adaptarlas a nuestras propias creaciones visuales. Recuerdo incluso un profesor en la maestría que me mencionaba una cosa importantísima en el caso de el plagio, porque recuerden también que este marco de referencia nos puede ayudar a tomar estas piezas para poder adaptarlas. En este caso le colocaron dos mapas con las banderas de los diferentes países, pero además hicieron como un rediseño de este tipo de gráfico, ¿sí? Y recuerdo que el profesor lo que me decía es que no estás plagiando, ¿sí? Sino que estás tomando como referencia un diseño para construir el tuyo propio. Y es por eso también que dentro del diseño, vamos a ver más adelante en esta asignatura, pero existen escuelas de diseño que sirven como referente para estas normas técnicas de realización de piezas visuales. ¿Ya? Vamos a continuar. Lo siguiente, en este proceso ya de cómo vamos construyendo el mensaje y al casi final de este proceso comunicacional, revisábamos también como elemento del proceso al perceptor. Este perceptor decíamos que no está aislado también de este tipo de marcos referenciales y es por eso que se lleva a cabo también a partir de estos marcos que tiene para poder trabajar, sea en grupo o individuos vinculados a una clase social. Es decir, que, ejemplo, ¿ya? Hablemos de ideologías. Si es que yo suelo tener una ideología tal vez más de izquierda o más progresista, voy a generar seguramente rechazo frente a la campaña comunicacional, por ejemplo, de marcas internacionales que venden sus productos respecto de lo que sucedió últimamente con Estados Unidos, que inflan muchísimo los costos por las marcas.
muy conocidas o muy populares, ¿sí? Y puedo generar incluso a partir, desde mi perspectiva, un rechazo a este tipo de publicidad, ¿sí? O si sucede de manera contraria y tal vez yo estoy a favor de comprar zapatillas de las marcas conocidas, etcétera, puedo decir que tal vez vale la pena por el estatus que tiene pagar este tipo de recursos, ¿ya? Pero aquí tiene mucho que ver cómo los diferentes perceptores o receptores de estas piezas gráficas o productos visuales pueden convertirse en consumidores pasivos, es decir, que interactúan en porcentajes mínimos, que solamente ven, scrollean, por ejemplo, en la actualidad, o también pueden ser estos consumidores activos que van generando debate, que van generando crítica, que ayudan también a poder proponer diferentes temas dentro de la comunicación visual. En el periodismo, por ejemplo, es muy poco probable que el público al que nos dirigimos critique con criterios técnicos nuestras piezas visuales. Sin embargo, cuando hablamos de un modelo de negocio, el perceptor es muy importante cuando construimos las piezas gráficas, porque si nuestro perceptor, a partir de nuestra pieza visual, no comprende el mensaje, no va a querer seguir consumiendo la información que compartimos a través de redes sociales, o si no es llamativo, ¿de acuerdo? Listo, déjenme, hasta ahí chicos y chicas, ¿alguna pregunta? Todo claro, demasiada información, pero seguramente ustedes ya revisaron los compilados, yo sé que sí, y les va a ir muy bien. Regálenme un segundo ya para buscar la siguiente partecita que estaba en el compilado. A ver, acá está. Esto también recuerden que es importante para la tarea que ustedes deben realizar. Entonces revisábamos el tema 2, que se trata sobre los principios básicos del diseño y la comunicación. ¿Qué sucede aquí? Que hablamos específicamente ya de los elementos gráficos, ya no del proceso de diseño y los elementos que tienen que ver con todo el proceso del diseño, sino con los elementos mismos que se deben colocar o utilizar dentro de la construcción de un diseño. Para esto utilizábamos el documento de Adrian Frutiger, que son los signos, símbolos, marcas y señales, para poder revisar el asunto de que el diseño no es un lenguaje, perdón, el diseño es un lenguaje. Y lo principal es, aparte de buscar comunicar ese mensaje, cómo se utiliza ese lenguaje para poder configurar un mensaje que tenga un impacto social, sobre todo, ¿sí? Sobre todo en esta labor del periodista o del comunicador social, que recuerden es una labor social o un trabajo social. Ahora bien, entre los elementos visuales, que aquí sí son preguntas mucho más, o creo que hay la mayoría de preguntas dentro de los elementos visuales. Cuando hablamos de la base de toda la información visual, hablamos de estos elementos como el punto, como la primera unidad de medida, ¿sí? del diseño gráfico. Y luego la línea, la forma, el objeto, la textura, el espacio, el contorno, la tipografía y el color, ¿sí? Aquí para su tarea, chicos y chicas, les propongo incluso que ustedes puedan revisar, digamos como sugerencia incluso, en la elección tipográfica, máximo 2 tipografías, ¿sí? Recuerden que menos es más, ¿sí?
y que si nosotros saturamos un afiche de muchísimas tipografías, eso solo va a generar caos o, como les mencionaba anteriormente, ruido visual. Asimismo, con el asunto de los colores. ¿Qué sucede con los colores? Que necesitamos ir ejercitando también la forma en que comprendemos el significado de los colores de manera cultural. En nuestro contexto y dentro de contextos locales incluso pueden tener interpretaciones distintas. Voy más adelantito a compartirles algunas páginas que les pueden ayudar también y les voy a enseñar un poquito cómo funcionan para que ustedes puedan realizar su tarea de la mejor manera. Vamos a ver. Entonces, hablábamos como el primer elemento visual es el punto, ¿sí? Esta es la unidad mínima del lenguaje visual. A partir de esta unidad mínima se construirán los diferentes elementos, ¿sí? Y además, este señala sobre todo una posición en el espacio, ¿sí? Este carece de longitud, puesto que al ser una unidad mínima no logra determinarse una medida específica, ¿sí? Es estático, no tiene una dirección porque únicamente está ubicado allí quietito, sin moverse, no tiene como una percepción a partir de dónde se lo ubica, etcétera, ¿sí? El punto, además, como les mencionaba, es el principio estructurador del espacio. Ejemplo de la siguiente manera, ¿sí? Veíamos como un punto que está situado en el centro de un recuadro, por ejemplo, puede significar o puede comunicar que existe un orden, ¿sí? Que no hay un espacio desordenado, pues tenemos diferentes espacios con la misma medida y que ayudan o que dan una sensación también de equilibrio. Mientras que cuando hablábamos de un punto, por ejemplo, situado en el lado inferior derecho, hablamos también de que ya existe una impresión de inestabilidad o de desigualdad, teniendo en cuenta que tenemos diferentes distancias o un espacio vacío en el que no existe un orden específico. ¿Ya? Lo siguiente, también hablábamos y partimos incluso de estas dos premisas para poder avanzar con el siguiente elemento que es la línea. Cuando tenemos dos puntos, ya podemos hablar de que podemos imaginar una línea o una direccionalidad, ¿sí? En este caso, tenemos o nuestra mentecita puede construir una línea diagonal, ¿sí? Que tiene una dirección, puede ser o bien hacia la parte inferior izquierda o bien hacia la parte superior derecha. Y asimismo, tres o más puntos, algo así como, no sé si ustedes recuerdan, pero en la escuelita nos ponían puntitos y nos numeraban para generar diferentes formas. Asimismo, en el diseño gráfico, a partir de esta unión de líneas, pueden ser imaginarias o pueden ser a partir de nuestra misma construcción de líneas que pueden generarse diferentes formas. Ahora bien, avanzamos entonces con el siguiente elemento del diseño, que es la línea, ¿sí? Y cuando hablamos de la línea, hablamos de una unión sucesiva de puntos para configurar diferentes elementos dentro del diseño. En este caso, la siguiente es la línea. Por ejemplo, cuando hablábamos de dos puntitos, ya teníamos una línea inicial. Bien, además, esta línea ya va señalando una trayectoria, ¿sí? Y una dirección. Y cuando hablo de trayectoria, no necesariamente me refiero a estas líneas rectas, porque también me parece que les coloqué así. Sí, por ejemplo, pueden existir trayectorias de abajo, derecha, arriba o trayectorias en curva de abajo, arriba, ¿ya? O abajo, arriba, abajo. ¿Ya? Y así diferentes construcciones de trayectorias. En este caso, la línea sí tiene una longitud, puesto que dentro de los productos visuales que vamos a crear, por ejemplo, podemos tener longitudes diferentes con diferentes unidades de medida. En el caso de los impresos, por ejemplo, los centímetros. En el caso de productos para pantallas, los píxeles.
Esto también lo vamos a revisar más adelante. Pero también tiene una dirección y una posición. En el caso de la línea, carece de anchura, puesto que no puede medirse en cuanto al ancho, pues solamente es una sucesión de puntos, ¿sí? Longitud sí puede tener en cuanto al largo, ¿sí? Y tampoco puede tener profundidad aún. Además, es capaz de expresar dirección, movimiento y desarrollo. Y a su vez puede delimitar a los objetos en el espacio, como veíamos por acá en el caso de las líneas abiertas o las líneas cerradas, que nos ayudan incluso a revisar el siguiente elemento que es el contorno, ¿sí? En el caso del contorno, hablábamos dentro del programa que también puede conocerse como el trazo, ¿sí? Y entonces, aquí los objetos se perciben dentro de límites definidos por líneas que van creando estos trazos o contornos o límites visuales, ¿sí? Que al cerrarse van definiéndose a través de la complejidad de una forma gráfica, ¿sí? Así, por ejemplo, también puede tener diferentes significados estas formas que se van generando. No solamente los círculos, no solamente los cuadrados ni los triángulos, sino que podemos crear diferentes piezas con líneas, como revisábamos en este ejemplo, y que nos ayudan a construir mensajes comunicacionales. En este caso, se trata de una line ilustración, es decir, que únicamente con líneas se va componiendo una ilustración que a la vez comunica un mensaje, que si bien puede tener ciertos rasgos artísticos, también puede tener una intención comunicacional. Por ejemplo, se me ocurre a mí el caos en la ciudad, ¿sí? Bien, vamos entonces. Hablábamos de otra característica importante que es el volumen, ¿sí? Sobre todo esto utilizado en los nuevos entornos digitales a través de las diferentes herramientas 3D, ¿sí? A pesar de que ahora ya existen diferentes dimensiones, incluso más realistas, pero estas fueron las primeras, los primeros tipos de características que ayudaban a la construcción de piezas gráficas en tercera dimensión. Bien, veíamos, por ejemplo, que se puede construir este tipo de piezas gráficas con este criterio o elemento del volumen. Otro asunto importantísimo que deben tener en cuenta, a ver, antes de pasarme, este asunto del volumen todavía pueden omitirlo dentro de la tarea, ¿sí? Porque es un poquito más complejo diseñarlo en el programa, ¿ya? Sí. En el caso de que puedan hacerlo, no hay problema, o de que intenten hacerlo, no hay problema, pero siempre traten de que todos los elementos que van colocando tengan esa funcionalidad. ¿Ya? En el caso de la escala, esto sí es importantísimo porque nos permite crear a partir de este tipo de herramienta la jerarquización visual. Así que esto sí es muy importantísimo dentro de su tarea. Pueden colocar imágenes, texto, colores. En el caso de los colores no hablamos de escala, pero sí hablamos, por ejemplo, del porcentaje que van a utilizar dentro de una pieza gráfica, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero utilizar, no sé, un color más azul que signifique calma, ¿ya? Y quiero combinarlo tal vez con un color que pueda contrastar como el amarillo, se me ocurre, ¿ya? Y entonces allí vamos tratando de buscar también esa forma en la que vamos estableciendo las escalas para colocar o para determinar la jerarquía dentro de una composición visual. La escala también puede ayudar, ¿sí? A crear diferentes mapas, ¿sí? Es decir, puede ser objetiva como también puede ser subjetiva, como lo veíamos en estos ejemplos en los que no me voy a quedar tanto. Pero también, si ustedes se dan cuenta, pueden trabajarlo de manera creativa, ¿sí? No necesariamente la escala tiene em, un significado o una posición dentro de una composición objetiva, sino que puede también partir de la creatividad en la que colocamos los elementos dentro de un diseño.
Esto también es importante. Sería muy chévere si ustedes utilizan una textura. Por ejemplo, muchas veces varios diseñadores gráficos suelen, por ejemplo, para diseñar un afiche, colocar en la parte de atrás una pared de ladrillo, se me ocurre, ¿ya? Y de esa manera van también comunicando que es un afiche que está colocado en una pared, ¿ya? Y es así que logras también, a partir de esta característica de la superficie de la forma, colocar elementos ornamentales, porque esto puede tener una intención comunicacional, pero también puede tener una intención ornamental que a la vez que se va trabajando ese equilibrio de la funcionalidad y la ornamentalidad, puede también llegarse a crear piezas que tengan en general una comunicación efectiva, ¿sí? Estas características de la textura pueden ser superficiales de una figura, por ejemplo, lisa, rugosa. En este caso podríamos pensar que existen grietas, ¿sí? Y asimismo puede existir esa textura táctil, ¿sí? En donde ya imaginamos un poquito más cómo a través de los elementos de la vida misma nosotros podemos crear texturas, como en el caso de los bloques, ¿sí? En donde podemos imaginar o a partir de fotografías crear este tipo de piezas. Bien, ahora hablábamos también sobre el color, ¿sí? Y aquí es donde yo les quiero brindar unos tips breves, a pesar de que ya vamos a ahondar un poquito más en esto más adelante, pero sobre todo les va a ayudar a la realización de su tarea. Primero que los colores pueden tener significados asociativos. Yo les ponía un ejemplo sobre si nosotros pensamos en azul, se me viene el cielito, ¿sí? O si pensamos en un árbol, se me vienen los colores cafés y verdes. Pero también tenemos significados simbólicos, como el mismo color rojo del semáforo, que van construyéndose a partir de una definición social, ¿sí? Ahora bien, los colores dentro del diseño, así como la elección de la tipografía, así como la jerarquía visual, etcétera, deben colocarse con mucho cuidado dentro de una pieza visual, ¿sí? Hay varios diseñadores que a partir de un estudio, incluso hay eh, un apartado específico para el estudio del color, sí, por eso se puede estudiar el color desde la psicología, desde los significados culturales, desde las percepciones emocionales, etcétera, sí, en donde se logran hacer combinaciones como la que ustedes pueden ver aquí de dos o más colores, ¿sí? En el caso de su tarea puntual, yo les sugiero que elijan solamente dos colores, ¿sí? Para que pueda tener una coherencia visual no tan saturada, ¿sí? Y entonces, investiguen también, por ejemplo, se me ocurre, perdón que utilice mucho este tema, pero siento que en cuanto a colores, los conceptos se pueden comprender de mejor manera. Si nosotros hablamos de feminismo y proponemos o ponemos sobre la mesa el color verde, pensamos específicamente en el aborto libre, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros hablamos de feminismo también, ojo, pero ponemos una banderita, se me ocurre celeste, ¿sí? Vamos a pensar en cambio que pueden ser estos movimientos sociales, normalmente religiosos, que están en contra del aborto, ¿sí? Si nosotros dentro del contexto feminista colocamos el color morado, vamos a entender que es el feminismo como tal, este concepto general, ¿sí? Y entonces cuando ustedes elijan el color para realizar su tarea, van a investigar el significado, ¿sí? Para saber qué es lo que están comunicando. Depende del tema que ustedes elijan, obviamente, el tema es libre, ¿ya? Entonces, ustedes tienen asimismo dentro de la plataforma, déjenme indicarles algunos enlaces que les pueden ayudar a revisar este asunto. Me parece que está acá. ¿Dónde les pusimos? Pues ya. Están en el tema 1, semana 2, chicos y chicas. Aquí están los enlaces. Aquí tienen una plataforma
en línea que se llama Adobe Color, ¿sí? ¿Para qué nos sirve Adobe Color? Para crear combinaciones de colores o también dentro del diseño gráfico, cuando son más de 2 colores, suelen denominarse como paletas de colores. Déjenme ver, ya lo abrí. Ahí. Ya, a ver, aquí estamos. Uy. Ya. Entonces, esta es una herramienta profesional también, ¿sí? Más adelante vamos a ver específicamente la clasificación de los colores, pero para su tarea puntual me gustaría que sí tomen en cuenta esta plataforma. Aquí ustedes pueden explorar referencias sobre los colores y les va a sugerir una paleta, por ejemplo, monocromática, que significa con un solo color, ¿sí? Pero en diferentes tonalidades. Y ustedes pueden revisar aquí diferentes combinaciones, ¿sí? Pero a partir, ustedes lo que pueden hacer es investigar los significados de los colores, o qué colores se utilizan, por ejemplo, en el tema del feminismo, en el caso de que yo haya escogido ese tema, y van a ver que pueden encontrar diferentes combinaciones de colores, ¿sí? Así como en Canva, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, acá, voy a volverme a mi presentación, ¿ya? Los colores están identificados por unos códigos, ¿sí? Que se llaman códigos hexadecimales. ¿A qué se refieren estos códigos hexadecimales? Que se componen de 6 dígitos, ¿sí? Es muy probable que lo que ustedes hayan hecho, si no conocían este tipo de definición de los colores, que ustedes hayan escogido cualquier color dentro de un documento, por ejemplo, señalando aleatoriamente, ¿sí? Pero ustedes pueden ver aquí que cada color tiene un nombrecito, digamos, o una identificación, que es este código hexadecimal, ¿sí? Este, por ejemplo, se llama E90808, ¿de acuerdo? Y así funciona este programa de Adobe Color. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando comunicar, ¿no es cierto?, en el entorno feminista un color morado, ¿ya? Entonces aquí yo tengo el código o el nombrecito del color, ¿sí? Y automáticamente puedo copiarlo cuando yo le doy clic, ¿ya? Todos los colores que se ubican aquí, en este caso está una armonía de color de análogos, es decir, de colores que parten, ¿no es cierto?, de un espacio determinado de una rueda de color, para explicarles brevemente, pero a la vez puedo yo, por ejemplo, realizar mi afiche para no tener una dificultad mayor y ver tantos significados de colores, se me ocurre crear una combinación monocromática, ¿ya? Que esté más enfocada en los morados. Y entonces puedo aquí ver estos colores violeta y copiar los códigos de color, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta plataforma, chicos y chicas? Más adelante, créanme que ahondaremos mucho más. Ahorita lo que me interesa es que ustedes puedan básicamente delimitar los colores en su tarea. Viviana. Profe, aquí se puede verificar colores metálicos. No, buena pregunta, pero Viviana. Porque los colores metálicos en el diseño gráfico digital, sobre todo, se van creando a partir de la combinación de colores. Ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, plateado, ¿ya? Imágenes. Ustedes pueden ver que sobre todo se configura a través de la combinación de grises y blancos, ¿sí? No es como un color brillante, ojo, en cuanto a lo digital. En cambio, en los impresos, en donde nosotros sí podemos encontrar colores muy, muy brillantes, son más bien acabados, y son acabados metálicos, es decir, que no se imprime ni el plateado ni el dorado, sino que se utilizan otras herramientas que son casi como stickers, ¿ya? Que se pegan a las impresiones y que dan ese acabado dorado o plateado, o ahora hay incluso estos colores metálicos morados, fucsias, verdes y todos los colores, ¿no es cierto? Pero esos son acabados, no son colores como tal, ¿ya? Dina. Entonces, profe, esos son los que se utilizan para las sublimaciones prácticamente. Sí, puede ser también dentro de las sublimaciones, pero hay diferentes tipos de impresiones. La sublimación es una sola,
¿sí? De allí, por ejemplo, puedes trabajar impresiones sobre papeles brillantes, sobre papeles absorbentes, o sea, hay un montón también de tipos de papeles en los que se puede imprimir, ¿ya? Listo. Bien, para no desviarnos tanto, también, cierto, otra cosa importante que quiero comunicarles, y creo que es en el laboratorio, esta partecita me parece que es nueva. Déjenme ver en dónde estaba. No, más bien por ahora los voy a dejar así para no meterles mucha información. Cuando revisemos específicamente lo del color, ya vamos a ver más características acá, ¿ya? Bien, eso en cuanto al color. Dina, tienes tu manito levantada. Disculpe, profe, dijo que le haga acuerdo para crear el enlace. Ya, déjame Zoom. ver. Ya, a ver, recuerden rápidamente, ¿ya? Hablamos sobre la organización de los elementos en el espacio. Esto también deben revisar para su tarea. Ojo, porque también esta organización depende mucho de la construcción limpia de de un diseño, ¿sí? El equilibrio, la simetría, la escala incluso, ¿sí? El ritmo en que se colocan los diferentes elementos y sobre todo la jerarquía, como revisábamos en este afiche de acá, ya para una composición limpia. Y hablábamos sobre las tipografías y es otra cosita que quiero mencionarles en cuanto a la combinación de tipografías. También tienen aquí en los recursos complementarios de la unidad 1 del tema 1, semana 2, tienen esta página que se llama FontJoy, ¿sí? En donde normalmente se compone de tipografías que son muy populares, pero asimismo muy funcionales dentro de la comunicación para poder generar pareados tipográficos. ¿Qué son los pareados tipográficos? En diseño se propone que en un solo diseño, es decir, por ejemplo, en un afiche, pueda trabajarse con una sola tipografía y su familia tipográfica. Recuerden que habían diferentes pesos de tipografía, desde la thin, light, regular, medium, semi-bold, bold y black, que son, mientras más pesada es la tipografía, más oscurita o más cuerpo tiene, ¿sí? Entonces, veíamos acá, o con esta plataforma, ¿qué podemos hacer? Es, por ejemplo, también buscar combinar dos tipografías. Por eso se habla de pareados tipográficos, ¿sí? En donde no se utilicen o nos ayude a combinar, de acuerdo a las características que tiene cada tipografía, dos tipografías, ¿ya? Por ejemplo, si colocamos las dos tipografías cursivas, que son las que se escriben de manera caligráfica, por ejemplo, casi que no vamos a entender nada. Normalmente si escribimos las letras cursivas, déjenme, por ejemplo, colocar esto mismo, a ver, en Word, para que no lo imaginen, si no lo vean. Vámonos a Word. Ahí. Ya. Bueno, tenemos, por ejemplo, un título y un cuerpo de texto, ¿sí? Si nosotros escogemos una sola tipografía, se me ocurre que sea, ya, esta, que sea caligráfica o que sea manuscrita, casi que no vamos a entender, ¿sí? Por ejemplo, si yo coloco esta tipografía en un mayor tamaño, que signifique que es un título, ¿no es cierto? Y una tipografía sin serifa, ¿sí? Yo puedo tener una mejor comprensión del texto, ¿sí? Y entonces esto sí me puede servir como un recurso ornamental, por ejemplo, si hablo de un periódico, ¿ya? O tal vez con este mismo ejemplo del feminismo, yo hablo sobre, como es una organización social, no sé, le doy una intención de carteles.
con los que salen las feministas a las movilizaciones, por ejemplo, ¿ya? O tal vez una tipografía que tenga una intención de que fue escrita a mano, ¿ya? Para darle esa intención de cartel o ese enfoque comunicacional, ¿de acuerdo? Y así es que funciona, para no desviarme tanto, voy a compartirles nuevamente. Así es que funciona esta página, ¿ya? En donde ustedes van a buscar, por ejemplo, en este caso, la tipografía principal es la tipografía Montserrat, ¿sí? Luego tenemos una tipografía que se denomina Lora y finalmente tenemos incluso una tercera tipografía que se llama Hand Madurai, ¿sí? Y entonces podemos generar diferentes combinados tipográficos que nos ayuden también, dependiendo de la intención que nosotros queramos generar, escoger diferentes tipografías. Por ejemplo, si yo reviso, déjenme ver alguna que tenga alguna intención específica. Ya, tal vez si yo coloco esta tipografía o estas tipografías que, si ustedes pueden ver que por su acabado tiene serifas, recuerden que eran las serifas, es decir, hablamos seguramente de algo más formal. O recuerden que también las tipografías que tenían serifas estaban enfocados en los textos escritos o en los libros, que servían más para poder facilitar la lectura a la hora de un soporte impreso, ¿sí? Cuando hablábamos de las que no tenían serifas, hablábamos principalmente de las que se utilizan en entornos digitales. Bien. No me quiero quedar tanto porque quiero darles ahora sí paso a poder solventar el tema del cuestionario. Voy a enviarles entonces el enlace para que puedan ingresar por ahora a Zoom, ¿ya? Voy a mantenerme aquí porque es importante que hasta no conectarnos por Zoom, si tienen algún problema puedan comunicármelo. Sin embargo, ya voy a ir creando la reunión de Zoom para que puedan acceder también por allá. Voy a enviarles rápidamente por aquí, pero adicionalmente, por si alguien tiene algún problema, voy a enviar el enlace por correo también, por favor, para que estén atentos. Las personas que ya se van uniendo a Zoom pueden salir de esta reunión, no hay problema. Listo, ya tienen su enlace también en el correo. Recuerden mantener sus cámaras encendidas, por favor.
Carlos y Oscar, no hay problema, ustedes pueden salir de la reunión sin problema. Yo ya les enviaré, me interesa mucho coordinar con ustedes también el horario específico para no cruzarnos con las otras asignaturas, porfa. Entonces, más bien, no sé si Oscar puedo coordinar directamente contigo por WhatsApp para establecer el horario, por favor, ya, porque tengo tu WhatsApp. Listo, muchas gracias, profe. Ya, bonita noche, Oscar. Chau, chau. Katherine, ¿tienes tu manito levantada? Sí, profe, lo que le decía acerca de la aplicación, me contacté con el número que nos dieron para que nos ayuden con el inconveniente que tenía y recién me dice que me conecte para ayudarme, pero se me quedó congelado el ordenador, me tuve que salir de la clase y ahorita me vuelvo a conectar, entonces no sé cómo puedo hacer. Por favor, conéctate directamente con él y pídele que me informe también cuál es la solución que van a tomar en tu caso, en el caso de que no alcances a rendir la evaluación en el horario establecido, por favor. Sí, profe, lo que pasa es que me dijo que me conecte para que le comparta pantalla y intenté, pero no sé qué pasó, creo que es demasiado pesado el programa, se quedó congelado mi ordenador y no responde, o sea, no pude conectarme vía Zoom para que me ayude. Mm, Tal vez no puedes conectarte vía Zoom desde tu teléfono y tal vez indicarle con la cámara del celular. Ya, profe, voy a intentar eso entonces, pero sí, yo creo que no voy a alcanzar ya, porque ya estamos en el horario de rendir la evaluación. Sí, inténtalo, Catherine, por favor, ya. Y en el caso de que no lo hayas logrado, por favor, escríbeme un correo con copia Alfredito, con el correo que les envié acá, para tener en cuenta eso y para ver cómo se puede solventar este asunto, porfa. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Jefferson, ¿tienes alguna dificultad? Disculpe, tenía el micrófono apagado. Disculpe, tal vez le envié el link del Zoom, porque Sí, no. sí, está en sus correos y además está en el chat de aquí, del Teams. Ah, del Teams. A ver, de aquí. Mírale en el chat de la reunión en la parte superior. Estoy aquí en chat, pero no. Chat no disponible me sale. Tal vez no te has matriculado. Déjame ver si puedo enviarte en un mensaje directo. Sí, sí, sí. Te voy a enviar un mensaje directo, ¿ya? Porque Ya. creo que no te debes de haber matriculado. Porfa, ingresa porque ya me voy a mover a Zoom.
Michael, entonces, ¿por qué sale así? Ven, un minutito. ¿Cómo? Prendo la cámara, pero no me sale, mira, en negro. Te pongo aquí, pero no. Ay, sí, no sé, pero... Jefferson, ¿qué dificultad tienes? Pero ahí no te dicen que no sale en la cámara. Sí. ¿Te dicen eso? Sí, me sale que no. No, pero ahí el ingeniero no te dice que no prende la cámara. Sí, sí me dice. No sé por qué no me sale. ¿Y ahora? Pero, a ver. Y si no sé, entonces la prende. Inge, tal vez sí me puede visualizar. Em, No. Jefferson, ¿tú me escuchas? Sí, Inge, sí le escucho. Sí me puede visualizar. Pero te estoy viendo en Teams. No sé si tú configuraste y te quedas ya rindiendo la evaluación en Teams. No sé si te parece Le- mejor así. Sí, mejor, porque Ya, no. ok, Ya, no hay problema. ya, gracias. Ya mejoras. Te preocupes.
Jefferson, por favor, ¿puedes ubicar el teléfono en la cámara de manera que pueda ver tu rostro, por favor? Ya, ahí, gracias.
Inge, buenas noches. Ya terminé. ¿Me puedo retirar tal vez? Listo, Jefferson, no hay problema. Puedes retirarte ya. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.